¿cómo va? Qué bueno poder estar, aunque sea por acá. ¿Qué tenemos acá? Mira, qué lindo. Eh, De la y, prehistoria llegó ese. bueno, pero los libros siempre son del momento en que se leen, no son de, Sí, no son de cuando son escritos ni son de cuando son comprados, son de cuando son leídos. Así es que para los que lo empiezan a leer ahora, el libro se está construyendo siempre. Esta es una no, de las ventajas de la literatura. Oye, Liliana, pues estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Nos hubiera gustado tenerte en presencia física, pero el maldito virus tanto. no lo ha hecho este año. El próximo año tienes que estar aquí compartiendo con nosotros y con los lectores ya en el lugar habitual de la Semana Negra y para firmar tu libro y hablar de él, hablar de Tumbas Rotas. Una cosa que nos llamó la atención a los lectores españoles con tu novela, yo lo comentaba aquí entonces cuando viniste a presentarla, era el hecho de que era al revés que lo habitual. Lo habitual es que se escribe una novela y alguien la hace serie de televisión o película o la adapta, pero esto era al revés, porque tú ya habías hecho una serie de televisión y luego aprovechas para hacer tumbas rotas. Perdón, los motivos del lobo. Preguntarte, con esta novela, ¿has hecho lo mismo o te has separado mucho de lo que era, de lo que es la serie de televisión? No, ya con los motivos me había separado bastante, porque estaba de acuerdo, en su momento comentamos con el desenlace que inventó el director, que no es el de la novela. Acá los directores, no sé cómo es allá, pero acá los directores son bastante dictadores y tiranos y tienen la insolencia de cambiar los argumentos incluso, que fue lo que pasó con los motivos del lobo. Y bueno, el motor de los motivos fue el enojo con la versión audiovisual. En Tumbas no, en Tumbas volvía, como mostrabas antes, a la mecánica de la arquitectura de Los Ángeles, digamos, a sentarme en el bote y empezar a remar, a ver para dónde querían ir ir los personajes. No es más solamente literatura. De todas maneras, quienes lo han leído dicen que mantiene este signo y este gesto audiovisual de escenas, porque bueno, evidentemente yo pienso así, pienso en escenas y después el trabajo es pelearme con las palabras para que la escena se complete, pero... Oye, ¿ya tenías pensado, puesto que se va a convertir en una saga, ya tenías pensado al principio la estructura de, o sea, ya sabes cómo puede finalizar esto o los pasos que estás dando en cada libro? ¿Cómo eres? ¿Te lo piensas mucho antes y lo tienes todo en la cabeza antes de ponerte? ¿Va surgiendo a la vez? Liliana Esclear, qué tipo de escritora es en este sentido? ¿Nos vas dando a No, dos voces o lo vas creando? no, dejo que el personaje haga de mí lo que quiera. Me entrego a los personajes y le digo, hagan de mí lo que quieran ustedes. Y me llevan a donde quieren y me meten en líos, y a veces me meten en tantos líos que ni siquiera sé cómo va a seguir. Este, y soy bastante poco práctica a la hora de escribir, porque, bueno, si hubiera pensado en términos de saga y de conveniencia, había desarrollado personajes de otra manera y no encontrarme en tumbas rotas con que había personajes que ya no estaban y que me hubieran venido súper bien que estuvieran. Y ahora, ¿viste? Digamos, no se puede revivir a los personajes, no se los puede traer de vuelta y ahí hay que sentarse en el bote y empezar a remar. Este, la verdad, me parece que me aburriría mucho planificarlo. A mí, yo creo, o trato de ser la primera lectora de mis novelas, ¿no? A mí me ha pasado, y de verdad que parezco loca, que escribo algo y digo, ¡oh! Me sorprendo a mí misma. Entonces, bueno, cuento con que al lector le va a pasar lo mismo. ¿Y la personalidad de Parodi la vas también creando? Es decir, ¿te va apareciendo, tú ya lo tienes o te va apareciendo? Porque una cosa es la trama, evidentemente, el argumento, las historias, y otra cosa, en este caso es muy importante, es el personaje, que es lo que ese hilo conductor. Ese hilo conductor, que es una personalidad sorprendente para el lector, pero fuerte sin duda,
eh, también te va apareciendo, o tú ya lo conocías, que eso es algo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que esa idea de, ¿ya lo tienes, ya lo sabes, tú lo sabes de él o...? No, yo no sé todo de él, no sé todo de él. A veces cuando me deja entrar en su intimidad me entero de algunas cosas. También a veces me creo sus mentiras. A mí me sirve mucho que Parodi se llame Parodi, que es algo que sí me fue impuesto en la serie, porque me lleva mucho, o sea, me ancla mucho en la literatura de Borges y Bioy, ¿no? Eh, en Tumbas Rotas no los dejé descansar un poquito a Borges, me fui para otro lado, porque también por una cuestión de que tampoco uno puede andar repitiendo el recurso todo el tiempo, porque si uno se aburre al lector también, pero cuando yo empecé a escribir para la televisión acá en Argentina, trabajé con una directora hermosa que se llamaba María Herminia Avellaneda. Yo empecé a escribir cuando no había escuelas de guión, ¿no? Cuando la cosa se iba haciendo al animarse, digamos, a decir, sí, tirarse a la pileta, como se dice acá. Y María Herminia me decía que para componer los personajes había que usar mucha observación del mundo, de la gente, y mucho de baúl, digamos, de baúl propio, ¿no? De vivencias propias. A mí, por suerte, no me pasaron las cosas espantosas que le pasaron a Daniel Parodi, pero me han pasado, como a todo el mundo, algunas cosas malas. Entonces, a la hora de componer es cuestión de ecualizar ese sentimiento, digamos, subirle el volumen a ese sentimiento que uno ya tiene. Y creo que ahí es donde conseguís, si te sale bien, la empatía con el lector. Porque todo el mundo entiende esas cosas, más o menos. O sea, desde las pérdidas, los duelos, los fracasos, las depresiones, las alegrías, los amores. Y nada, bueno, yo te digo, de hecho yo sigo enamorada de Parodi y me conquistó completamente. Tiene muchas cosas de muchos hombres que conozco. Es un mix. Vos Oye, conoces algunos. bueno, bueno, digamos que siempre el mestizaje está bien, hace crecer. Una cosa que nos, saliendo un poco, luego volvemos a tu obra, que comentamos mucho por aquí, es el enorme potencial de las escritoras argentinas ahora mismo. Te das cuenta de que hay un Estamos como montón de locas. nombres de autoras que además marcando distancias, quiero decir, Marinés Primer es finalista del Hammett, y no solo, ¿no? Porque hay varias, pero están las jóvenes, Tatiana, está, bueno, Gaby, un montón. Y Sí. cuando miramos desde aquí, yo que siempre lo hago con mucha envidia a la narrativa argentina, ¿por qué crees que ahora está sucediendo esto? Aparte del hecho de que siempre Argentina fue un país que tuvo una literatura, que tuvo representantes, escritoras de mucha importancia, ¿no? Pero esa creatividad actual, Creo que escritoras siempre hubimos, digamos. Que ahora tenemos más espacio editorial, si se quiere, porque en Argentina las mujeres han puesto primera y vienen con una topadora, venimos con una topadora, porque veníamos muy rezagadas por otra parte, ¿no? O sea, ni una menos, el derecho al aborto, o sea, hay una serie de reivindicaciones, el cupo laboral, hay una serie de reivindicaciones que tal vez en España ya les quedan obsoletas y ridículas. Yo recuerdo la primera vez que viajé a España y me sorprendía el fenómeno de la violencia de género, que era acá, era algo que acá no estaba, acá no era visible, ¿no? Acá no existía la figura. Eh, pero bueno, ahora, como te digo, las mujeres, dijimos, pasamos muy al frente en estas cosas. Y yo lo veo, ni hablar con las chicas que vienen detrás, ¿eh? Son topadoras, son topadoras. Yo les digo que a veces las miro y me da un poco de pena llegar tan tarde a esos fenómenos que son tan vitales, ¿viste? Y que son tan, se plantan con una autoridad en el mundo, o sea, pisan con tanta fuerza que para los que fuimos adolescentes en dictadura
las ves y a mí me provocan un amor y una admiración, y las quiero vampirizar esa energía rápidamente. Mira, tenemos el caso de Dolores Reyes, no sé si ha llegado ahí el fenómeno Come Tierra. Come Tierra, claro. Es uno de los libros del año. Pero no, o sea, Dolores tiene 7 hijos, vive en un barrio muy humilde, trabaja de maestra, y en esas condiciones se recibió y escribió esa novela con una computadora prestada. Yo no sé si adoptarlas, si secuestrarlas, no sé qué hacer con ellas, las quiero tener muy cerquita. Oye, Liliana, tú que estás también en el mundo de la televisión y por varias partes y por la que a ti te toca y por lo que te rodea, también en el de la literatura, comentábamos por aquí estos días de las diferencias parecidos en los dos mundos. Tú que estás en los dos y profesionalmente en los dos, ¿qué diferencias y qué cosas parecidas puedes ver en ellos? Y luego, después de que nos digas eso, dinos en cuál hay más navajazos por la espalda. Y bueno, coincidentemente hay más navajazos donde hay más dinero. Pero no, a ver, en la literatura seguimos siendo autónomos. A mí nadie me dice dónde poner la coma. Todavía puedo tener charlas en general muy amistosas con un editor, con Paula Lucantes, con mi editora, pero en general hago lo que quiero. En el medio audiovisual ya no existe eso como posibilidad. Hacer lo que quiero. Ya no existe eso como posibilidad. Y menos ahora. La diferencia principal es que la literatura sigue siendo un trabajo individual y a tu tiempo, y lo audiovisual tiene una urgencia y unos inputs o sea, ahora existe la figura del showrunner, o sea, una persona que te dice, vos escribís hasta acá y este personaje. Es un trabajo grupal al que yo la verdad me parece que no, que me cuesta más adaptarme. En lo audiovisual, no sé, a alguien se le ocurre que un muerto revive y tenemos una epidemia de zombies que no, viste, es bastante más plano. Pero bueno, de nuevo, se gana muchísimo más dinero que en la literatura, en lo que todos sabemos que no se gana un peso. No es que se gane muchísimo, se gana algo. Como siempre en estos casos se nos acaba el tiempo cuando estábamos empezando, pero son los problemas de tener pocos días. No obstante, como para el año que viene estarás con nosotros y podrás traer el tumbarrotas, porque con este desastre de mundo editorial que tenemos en España va a ser muy complicado conseguirlo. Y todos los lectores que hiciste con los motivos del lobo, que seguro que van a estar más satisfechos todavía al poder leer tumbarrotas, pero que seguramente les habrás dejado muy intrigados para que estén esperando la entrega de Parodi, sí que no lo podrás comentar en vivo y en directo y poder seguir teniendo las charlas en persona con los colegas y los lectores que hay en la semana. El próximo año estarás aquí con tu libro también físicamente, con tumbarrotas y bueno, eso, que te queremos mucho, que esperamos que Tumbarrotas tenga un recorrido. Quedó encerrado en las librerías acuarteladas. O sea, se distribuyó y se cerraron las librerías. Bueno, está en ebook. Está en ebook. Sí, pero aquí queremos que esté en papel, que nos gusta el papel y lo físico en la Semana Negra. Muchas gracias. Gracias a vos, Ángel. Bueno, qué suerte estar así. Y bueno, esto es la Semana Negra y sigue. Qué suerte. Hola, mi nombre es Boris Cuercha, soy escritor chileno, autor de una serie de novelas policiales cuyo protagonista se llama Santiago Quiñones, que es un detective de la Policía Civil que trabaja en Santiago de Chile. De ahí el juego de nombre con el
con el primer volumen de esta trilogía que se llama Las calles de Santiago, las calles, claro, de Santiago, mi ciudad, y también de Santiago, el detective, Santiago Quiñones. Esta trilogía se va a publicar en España, ya vamos con la primera entrega, que está a cargo de la gran editorial Al Revés, con quienes hemos hecho un gran vínculo creativo y del cual estoy muy agradecido y muy contento. El personaje de Santiago es un policía que de alguna manera se enmarca en la tradición clásica de la novela negra. Es un tipo, ¿no es cierto?, que arrastra un pasado un poquito tormentoso, con alguna herida sin curar. También es un tipo que tiene un mundo interior inmenso que quizás le juega un poco en contra y que no se nota mucho desde afuera. Desde afuera es un tipo más bien frío, gélido, del cual no notamos mucho sus reacciones. Esto le sirve mucho en su trabajo policial, pero no le sirve tanto en sus relaciones humanas. Y aunque la trilogía, la serie de Quiñones, vamos a revisar muchos casos que ocurren en la ciudad de Santiago, finalmente el gran caso es cómo él resuelve su existencia. Es un tipo que está siempre cuestionándose mucho la vida y que tiene una historia de amor que no termina de cuajar. Yo creo sinceramente que él ha encontrado a la mujer de su vida, pero por la manera de ser, de existir que tiene Santiago, va a ser muy difícil que esto se pueda concretar, muy a su pesar también, pero hay cosas en su actuar que él no maneja realmente. Es un tipo que se deja vivir, que va por la vida más que haciendo un trabajo para vivirla, va por la vida como si fuera cayendo. Por eso también el epígrafe de la primera novela es una frase de Jean Cocteau, el poeta francés, que dice: la vida es una caída horizontal, que creo que define muy bien a Santiago Quiñones. Es un hombre que va cayendo por la vida. Obviamente el trabajo policial es un trabajo que está siempre en contacto con cosas que son muy fuertes, que están de una gran intensidad y donde se corre peligro la vida. Las novelas tienen mucha acción, las novelas son muy rápidas, son capítulos cortos, algunos 2 páginas, 1 página, a veces se alarga más, pero que esto hace que la novela y la lectura vaya siendo muy rápida. Son sucesiones de hechos a veces vertiginosos, no exentos de humor, porque el humor en estos ambientes tan tórridos es casi una necesidad para enfrentar ciertos hechos que no podrían enfrentarse de otra manera, que si se enfrentan con la seriedad que contienen esos hechos serían casi inabordables. Entonces el humor se convierte a veces en una especie de arma o de antídoto a una realidad que no queremos ver y que si la viéramos por completo nos destruiría entero. Bueno, hablo mucho de Santiago, de mi ciudad, hablo mucho de Chile, de qué se come, de sus olores, de la forma de vida, sobre todo del centro histórico de la ciudad. Eso es más o menos. No me queda más que agradecer esta invitación a participar. Me gustaría estar ahí de cuerpo presente, pero bueno, las circunstancias no son estas y las estamos sufriendo todos en mayor o menor medida y estamos tratando de salir juntos de todo esto. Espero que la literatura sea un aporte y que ayude a llevar a pasar estos duros momentos que estamos viviendo como humanidad. Así que les agradezco mucho, muchas gracias al festival, muchas gracias a Editorial Al Revés y hasta que nos podamos dar un gran abrazo. Chao.
Oye, te sale un libro para justo coincidiendo con la Semana Negra, porque los editores pensaron que estarías aquí, claro, lógicamente, si todo hubiera ido normal, que es tu libro de la libertad de la bicicleta. Que, ¿Sale en que papel, Ángel? ¿En papel sale? en papel, en papel. Es un libro además maravilloso, grande, lleno de fotos que no sé dónde han sacado. Es estupendo. Yo creo que era el gran homenaje que le debía a mi padre. Me fui por el camino más raro. En lugar de recoger su vivencia periodística general, me fui por la locura de un joven periodista español asfixiado por el franquismo que decide que la bicicleta y el ciclismo profesional es la manera de fugarse de la vida cotidiana. Siempre he creído firmemente que no existe la literatura de evasión, que lo que existe es la manera de escaparte de la cárcel. Y si es literariamente, mejor que mejor. Pero si es periodísticamente, era una locura. Papá, cuando decide ser cronista de ciclismo profesional, nunca en su vida se había subido a una bicicleta. Se burlaban de él sus colegas diciendo que pensaba que Biela y Manigar eran ciclistas italianos. No sabía nada de las cronoescaladas. En su vida distinguía los colores de los maillots de los corredores. Entró a un universo en el que era ignorante absoluto. Y de repente se volvió el mejor cronista de ciclismo que había en este país por la pasión. Porque su pasión era hacer cosas que nadie se atrevía a hacer en el periodismo a nivel mundial, que era, voy a echarme esta etapa siguiendo al último, no al primero, al último, que además viene con furunculosis, deshidratado, con 38 de fiebre, y me voy a pegar a él y lo voy a contar a él, y me importa un cacahuate y un huevo si al sprint lo gana Miguel Poblet, ¿no? O seguir de repente el calvario de un Federico Martín Bahamontes, que pinchan 9 veces en una etapa en la época en que los grandes equipos no traían las bicicletotas ahí, sino que había que reparar la bici. O contarles historias de cómo Loroño tenía que tener mucho cuidado cuando le preguntaban sobre su pasado, porque él y sus hermanos habían estado construyendo con sacos terreros la defensa de Bilbao durante la Guerra Civil. O contar la apasionante historia de cómo en medio de la miseria de los corredores españoles llegaba Luisón Bobet en un avión particular para correr la Vuelta a España, ¿no? Y tenía comidas preparadas por un cocinero francés, ¿no? Y entonces los compañeros de los equipos españoles, mamaricón, desarrapaban contra este aristócrata del sillín que era Luisón Bobet, no por ello menos brillante como corredor. Y entonces yo quería hacer un homenaje a mi papá, y como además soy un gran aficionado al ciclismo, como bien sabes, fui uno de los pocos que aguantaron la tormenta de granizo cuando el Taranco subió el Naranco, ¿eh? Y aquello fue inolvidable, forma parte de las alegorías más potentes de mi vida, cuando le pregunta a la televisión a un Taranco que está destruido, balbuceando, regando hielo de la cara, le dicen, ¿y cómo subiste? Y él mira y dice, no, yo no subí, me subieron, y señala al público. Esta es una de las grandes alegorías de mi vida. Para mí, que soy socialista de profundidad y que creo en los otros, esa metáfora ciclista era fundamental. Entonces, claro, escribí un libro lleno de pasión, me divertí como loco, me reí de las anécdotas, y salió un pequeño libro, básicamente, que mi padre estuvo sentado encima de mi hombro mientras lo estaba escribiendo. Me decía, no, así no, corrige, aquí quita. Oye, no sobre adjetivos, joder, no sobre adjetivos, quita adjetivos, que sobran. Y lo escribí con papá sentado a mi lado. Se lo debía a papá ese libro. Y me lo debía a mí mismo, la libertad y la bicicleta. Va. ¿Y lo voy a poder presentar virtualmente? Escribí La libertad y la bicicleta por muchas razones. Primero porque era algo que me debía a mí mismo. Mis memorias, mis recuerdos de papá
me hacían tratar de contar esta historia que lo retrata mejor que muchas otras de las historias que vivió. Mi padre era un joven periodista ahogado en la España franquista y entonces era desafecto al régimen. Y entonces escaparse para él era lo más interesante, pero lo encuentra en un lugar inusitado. Decide salir de España para llegar a París. Y la única manera que se le ocurre para hacerlo es una locura. Es, si eres cronista de ciclismo en la España franquista, no vas a tener problema para ir al Tour de France y al Giro de Italia. Y entonces se propone como cronista ciclista. No sabía montar en bicicleta. Sus colegas de la época decían que pensaba que Biela y Manillar eran dos ciclistas italianos. Y bueno, se va. Pero lo hace de tal manera que se vuelve el mejor reportero de ciclismo profesional de la época. Una época además muy interesante, dominada por el duelo en España entre Bahamontes, Loroño y Miguel Poblet, que son tres regiones, en una España en la que no existían las regiones, no podían existir, un vasco, un toledano y un catalán. Y era la época heroica. Y mi padre entra al juego del heroísmo. De repente hace cosas que nadie se había atrevido a hacer, como seguir una etapa por el llamado farolillo rojo, el que iba hasta el final. Y luego contar el heroísmo de Bahamontes, un día en que pincha 7 veces en una etapa. Y recupera. O el día en que en el Tour de Francia llega hasta el primero a subir al Tourmalet y entonces se sienta en el suelo a tomarse un helado. Y la prensa francesa lo interpreta como un acto de chulería, ¿no? Y no, ¿cuál chulería? Se le había roto el piñón de la bicicleta y no tenían más posibilidades. Se corría en condiciones verdaderamente terribles, difíciles, y con un nivel de calidad, de entrega, de voluntad de victoria muy notable. Y papá cuenta eso, lo cuenta una y otra vez, con cuidado, ojo, porque no se puede uno pasar. Y bueno, escribí la historia, recogí sus crónicas, me costó trabajo verlas completas, rehacerlo, y durante mucho tiempo estuve escribiendo este pequeño libro con mi padre sentado aquí arriba. Yo sabía que había varias cosas eternas en este planeta. La amistad, como dijo González Peña, a los amigos y a las ideas no se les falla. Pero también tenían vagas nociones de que la Semana Negra iba a ser eterna. Corto, hasta luego.